Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a un episodio de Susurros Podcast. Hoy tenemos un tema ultra mega interesante, ¿verdad? Que de hecho este tema puede ser hasta un poco censurable, ¿verdad? Por el tipo de conversación que se va a llevar a cabo. Como siempre me acompaña mi amigo Bobby el día de hoy. Mi nombre es Walding, por si no me conocen y es el primer episodio que nos están viendo. Hola, bienvenidos todos a otro episodio del podcast. Y sí, vamos a hablar un tema que ahí es interesante, así como también es interesante que usaste la palabra ultra. Sí. Mae, sí, en la introducción que hiciste, porque hoy vamos a hablar sobre algo que se podría considerar una conspiración, ¿verdad? Sí. Me parece, porque esta parte de lo que vamos a hablar realmente no se ha verificado todavía, versus lo que hablamos en otro capítulo, que lo que vamos a hablar se podría decir que es la continuación de uno de los capítulos que ya hicimos. Sí, esto es como el predecesor de ese capítulo, del proyecto que se habla en ese capítulo, ¿verdad? Sí, no, al revés, más bien, el capítulo... Perdón, sí. El capítulo anterior es el Sí. predecesor de eso. Sí, anteriormente, bueno, hoy vamos a hablar un poco del llamado Proyecto Monarca, que es una teoría de conspiración, no está confirmada, pero anteriormente ya habíamos hablado del MK Ultra, que Sí. el MK Ultra sí podríamos decir con total certeza existió y hubo o hay, digamos, todavía documentos, información desclasificada de la CIA, Ujú. en donde eso pasó de ser una teoría de conspiración en su momento a ser información verificada y que prácticamente está abierta y cualquier gente puede encontrar en muchos lugares en internet. Sí, de hecho, que es de un proyecto que debido a sus múltiples demandas, se puede decir así, fue que salió a la luz, ¿verdad? Que el gobierno estadounidense lo admitió, de que sí estaban practicando, sí estaban haciendo este tipo de prácticas lascivas contra otros seres humanos, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí tal vez entonces podemos empezar para dar una idea, por los que no saben qué es el MK Ultra, darles un poquitito de contexto también, Ujú. antes de entrar con el proyecto Monarca. Vamos a hacer un resumen, Dele. podríamos decir. Bueno, el proyecto MK Ultra, vamos a hacerlo un poquito resumido porque ahí tenemos el capítulo completo, ¿verdad? Y les vamos a dejar aquí arriba la tarjetica, por si no, para que puedan ir a buscarlo. Nada más, antes de continuar con el tema, yo quería hacer un disclaimer por ahí también. Dale. Que han habido personas por ahí que nos han dicho que tratemos de no leer en los episodios. Bueno, nosotros les contamos también de que estos temas, como ya les hemos dicho antes, nosotros no somos investigadores en sí. Entonces por ahí a veces tenemos unas notas y demás, y si nos ven que estamos leyendo algo es porque hay datos que se nos van todavía, ¿verdad? Que se nos van por ahí, entonces por eso es que de vez en cuando los estamos leyendo y demás. Ok, sí, exacto, correcto. Entonces, sí, volviendo al tema, el MK Ultra, en resumen, fue un proyecto que englobó varias operaciones, podríamos decir, Ujú. y donde la CIA específicamente tenía o estaba buscando control mental de individuos en ese momento particular para hacer diversas cosas. Dentro de lo que hablamos en el capítulo anterior decíamos, ¿verdad?, que todo esto proviene desde la guerra de Corea, ¿verdad? Ujú. La guerra con Corea, más bien, de Estados Unidos, Primera y Segunda Guerras Mundiales, donde Estados Unidos adoptó científicos alemanes para sus experimentos, que muchos experimentos los hicieron hasta en universidades tapados, ¿verdad?, haciéndolo pasar por investigaciones realmente y demás, y donde la CIA lo que buscaba era control mental de individuos para múltiples propósitos. Sí, que se hacía por medio de privación sensorial, el uso de psicotrópicos y demás, ¿verdad? Para poder controlar la forma de actuar o la mentalidad de estas personas también. Correcto, sí, el uso de LSD. Ahí anteriormente habíamos hablado de un montón de eventos que se dieron, ¿verdad?
desde asesinatos de políticos, músicos y demás, a manos de personas que no recuerdan haber hecho nada de eso, ¿verdad? De bandas, de músicos que se vieron involucrados también, y que incluso hoy hablamos, ¿verdad?, de que algunos despertaron, etcétera. Todo un movimiento y una operación que se dio entre los años casi que 30, 50, es cuando sea más fuerte, ¿verdad? Oficialmente empieza en los años 50, ¿verdad? Pero de esto viene de más atrás, ¿verdad? Sí, por supuesto. Incluso se habla de que el primer experimentador en este tipo, ¿verdad? Fue el alemán apellido Mengele. Correcto. Que él fue el primero en experimentar realmente con la privación sensorial y demás. Exacto. Y ya empieza, digamos, la parte más fuerte de experimentación en los 50, hasta llegar a los años 70, que creo que es en el 73, si no me corregís, cuando ya se destapa un poco. Sí. Y se destapa más que todo, como vos mismo dijiste, ¿verdad? Creo que fue por la situación con Frank Olson, creo que fue. Sí, fue con la situación de Frank Olson, que su familia interpuso demandas y demás, y se investigó hasta el punto de que el gobierno de Estados Unidos aceptara que realmente estaba pasando algo, ¿verdad? Que no había sido todo idea de estas personas, sino que sí ocurrió algo. Exacto. Entonces, en resumen, el MK Ultra fue este proyecto que ellos tuvieron para control de individuos, para crear estos esclavos o soldados, digamos, y que tomaran acciones, ¿verdad?, a nombre de la CIA, y poder ser controlados a través de un montón, ¿verdad?, de cosas que les hicieron para poder llevarlos a esos estados. Ok, ahora viene la parte 2, que es donde vamos a empezar a hablar de este otro proyecto. Cuando esto se destapa y se da cuenta que habían documentos y que había un presupuesto incluso destinado a todo ese proyecto, que era un presupuesto que ahorita no recuerdo el dato, pero que no era nada despreciable. Sí, era bastante amplio. Era una parte bastante grande del presupuesto que tenía la CIA. La gente cree que, bueno, ok, eso muere ahí. Pero, y aquí es donde empezamos con el tema de las conspiraciones, se dice que no fue así, sino que lo que hicieron, como hicieron en otras situaciones, fue ir cambiando el nombre al proyecto y cambiando un poco las acciones que venían tomando, por así decirlo. Y ahí es donde nace Monarca. Sí, exacto. Bueno, en realidad Monarca es un proyecto que no se admite, ¿verdad? Que el gobierno de Estados Unidos todavía no dice como sí, está pasando esto, que siempre ha sido como que se trata como el tema de conspiración, precisamente a eso, debido al MK Ultra, ¿verdad? De todo lo que sucedió después de que se destapó lo del MK Ultra y demás. Pero que si nosotros nos ponemos a buscar un poquito de información, a leer un poco sobre el tema y demás, vamos a darnos cuenta que realmente sí puede estar pasando una proyección, un control por medio de estas élites a las masas, por medio de este proyecto Monarca, ¿verdad? Entonces, si quiere, empezamos un poco explicando qué es el proyecto Monarca y por qué Proyecto Monarca también. ¿Le das o le doy? Nada más quiero, antes de tal vez usted si quiere ahondar un poquito más, pero yo fui uno de los que me pregunté, pero ¿por qué Monarca? ¿Qué tiene que ver eso con la vida cotidiana y demás? Un nombre clave. Es un nombre clave, porque de hecho marca mucho el proceso de este control o de este aprendizaje de conductas para llegar a un control mental, ¿verdad? La mariposa monarca es un insecto que como todos los de su especie empiezan su vida como un gusano, ¿verdad? Que es como la etapa que representa este potencial que no se ha desarrollado. Después de esta etapa de gusano, entra una fase de capullo que se puede hablar y se puede asemejar a la programación que reciben estas personas dentro de este proceso, ¿verdad? Y renacen como bellas mariposas, que se podría traducir en la parte ya más esclavista, por así decirlo, que ya son mariposas que hagan lo que las personas que los controlan quieren que hagan. Sí,
Correcto. Sí, es muy interesante las analogías. Igual, regresándome un poco también para explicarles, el MK viene de Mind Control, ¿verdad? También para recordar eso. Entonces, sí, son nombres claves que ellos dan o le ponen a estos proyectos. El proyecto Monarca, ¿qué es en sí? Después de que el MK Ultra se destapa, se dice que aún así el MK Ultra, y esta es una de las teorías, era parte de algo más grande, que en este caso sería Monarca, porque el MK Ultra sí fue muy enfocado a individuos, pero Monarca va más enfocado a masas, que también lo decíamos que al fin y al cabo era lo que se buscaba, control de masas. Sí. Pero con MK Ultra casi que estaba todavía la fase experimental, podríamos decirlo, Sí, aunque sí se logró con el movimiento hippie y con muchas cosas de las que hablamos el MK antes. Ultra de hecho fue como una prueba y error, ¿verdad? Ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué era más efectivo para que las personas que estaban involucradas no sospecharan e incluso para que hicieran las cosas que ellos querían sin tener que acceder a otras técnicas. Sí, y bueno, ahora posterior es cuando se dice que sí han logrado llegar a este punto de control de masas a través, que es donde se enfoca, y aquí es donde viene la polémica, podríamos decir, que es a través del arte, del entretenimiento, de la música y digamos de la parte artística en general, con la cual están influyendo en la gente. Exacto. Y se dice que, bueno, desde esas épocas han venido como construyendo, por así decirlo, esclavos, ¿verdad? Que digamos trabajan o que realizan actos para las grandes élites mundiales a cambio de lo que obtienen, ¿verdad? De la fama, del dinero, reconocimiento, de, ¿verdad?, aparecer en las grandes esferas y demás. Entonces, en resumen, eso es lo que busca el proyecto Monarca y eso es lo que en teoría quieren hacer. A través del arte, digamos, un músico, un artista muy grande, poder influir en las masas para tener el control de la población. Y todo esto suena muy loco, pero hay muchísimas pruebas, ¿verdad? Aunque esto es información que sea considerada una conspiración, hay muchísimas pruebas de que uno no sabe hasta dónde es cierto o no todo lo que sucede. Sí, claro, mae. De hecho, nosotros lo hemos visto. Es que es vacilón, mae, porque a nosotros nos ponen las cosas frente a la nariz y muchas veces nos hacemos como si no estuviese pasando nada, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto, el Super Bowl, los Juegos Olímpicos, todo este tipo de espectáculos artísticos que se dan en estas contiendas deportivas, ¿verdad? Mae, eso claramente tiene todo un simbolismo, tiene todo para que nos mantengan ahí metidos. Por ejemplo, el Super Bowl, ¿cuántas personas ven el espectáculo de medio tiempo? No son una ni dos, son millones de personas, ¿verdad? Sí, hay varias teorías. Bueno, y yo creo, bueno, antes de que continuemos, tal vez aclarar y que nos digan locos conspiranoicos. Porque yo también, cuando discutimos antes de esto, del MK Ultra, yo dije, es que es muy difícil, qué increíble poder llegar a pensar que hay una élite atrás de todo lo que uno consume, prácticamente, porque se supone que esto está en todo lado. Pero también, cuando uno investiga un poco más, se asusta incluso hasta un poco porque hay demasiadas coincidencias, ¿verdad?, en muchas cosas. Esto que vos decís del Super Bowl, por ejemplo, a través, ¿verdad?, de los anuncios, mensajes ocultos para desde vender cosas, pero también el que políticos y demás se aprovechen de estos eventos para pasar leyes o para pasar cosas en parlamentos cuando se dan eventos muy grandes, no solamente el Super Bowl, ¿verdad? Sí, de hecho. Por ejemplo, elecciones. También.
con las elecciones muchas veces se ha visto que se programan a las personas para saber por quién votar o que tomen una decisión basado en lo que están nada más observando, mae. Y es que no es solo el hecho de influencia, también es el hecho de rituales que se llevan a cabo y un montón de cosas más que lleva por detrás el proyecto Monarca que se han dado cuenta que funcionan, Sí, que a las élites les funcionan, mae. sí. Y se siente un poco loco, ¿verdad? De estar hablando de este tipo de temas, mae, pero es que, como les digo, son cosas que nosotros vemos en el día a día prácticamente y que muchas veces las ignoramos o simplemente decimos, uy, qué raro está ese espectáculo, qué raro está esto, pero la dejamos pasar. No pasa nada. Sí, ahí bueno, antes para volver un poco como al orden cronológico de explicar el tema, Bueno. podríamos decir que tenemos, como para ir ordenando las ideas, grandes élites que reclutan artistas, digamos, para poner un término general de cualquier tipo, celebridades también, y que a través de todo lo que ya habían aprendido en proyectos anteriores o operaciones anteriores, programan a estas personas para que estas personas, estas celebridades, hagan cosas a través de lo que sea que hagan, de su arte y demás, para influir en las masas. Y se dice que lo que hacen, dentro de lo que hacen para programar a estas celebridades, artistas o influencers o como quieran decirle, son muchas cosas atroces también, Súper ¿verdad? turbias. De hecho, yo vi una lista como de 25 cosas que le hacen a las personas para poder dominarlos. Va incluso desde la privación sensorial hasta, no sé, es que no quiero decir esa palabra, pero violentar la integridad sexual de una persona, ¿verdad? Sí, correcto. Y yo creo que al menos a mí ahí es donde me provoca mucho escepticismo creer que una persona puede aceptar pasar por todo eso, ¿verdad? A cambio de lo que le están ofreciendo. Ok, pero es que ahí vamos a un tema entonces, mae. No es solo aceptar el hecho de que usted va a pasar por todo eso para meterse en esta élite, digámoslo así, sino que muchas de estas personas no lo aceptan, no están aceptando los términos y condiciones, por así decirlo, sino que los obligan a hacerlo. Vemos el claro ejemplo, mae, de lo que está pasando ahorita con este canal del Piecito, ¿verdad? Para no decir el nombre por ahí, para que no nos censuren el episodio. Pero el canal del Piecito tenía todo un tema detrás que incluso personas que estuvieron incluidas en este tema de abusos y demás. El canal para niños. El canal para niños. El de Nick, ¿verdad? No quisieron hablar sobre el tema, referirse al tema sabiendo que las cosas estaban ocurriendo. Sí, porque se supone que dentro de este montón de atrocidades que hacen, ¿verdad? Hablamos de privaciones sensoriales, abusos físicos, abusos sexuales. Se supone que los artistas son llevados a puntos en los que llegan hasta tener pérdida de conciencia. Se supone que los someten a temas físicos, digamos, de dolor, ¿verdad? Y demás, etcétera. Hay toda una lista que creo que no vale la pena mencionar, que eso se puede encontrar en internet. Y lo que hacen, o al menos eso tengo entendido yo dentro de todo el montón de info que encontré, es que tratan de que esa persona llegue a un punto de disociación. No sé si han escuchado alguna vez, y no, si no nos ponen ahí en los comentarios, de que cuando una persona es sometida a actos físicos o cualquier cosa que le cause dolor, por ejemplo, el cerebro puede llegar a, por decirlo así, bloquearse, a separarse casi que de su cuerpo, por así decirlo, a disociarse, que es el término, a disociarse al punto de que la mente queda en blanco, por así decirlo. Y ahí es cuando los programan, porque no hay nada en la mente, se supone. De hecho, estas personas que hacen esto incluso llegan a puntos en los que espiritualmente dañan a la persona, haciéndolos creer hasta
que están poseídas incluso, ¿verdad? Y estas posesiones son las que les dan la fuerza a ellos para que se sobrepongan ante las adversidades que tiene la fama, ¿verdad? Que si usted lo ve, es muy parecido a lo que hacen muchas veces algunas religiones también, ¿verdad? Sí. Hacer creer a las personas, no, es que usted lo que está es esto, esto y esto, para tenerlo siempre ahí, de la manita. Sí. Entonces es algo que si lo estamos viendo en un ejemplo como este, ¿por qué no va a pasar en las élites mundiales? Puede pasar. A mí todavía no me tienen convencido del todo, pero ahí vamos. Pero sí, usted es el que me está convirtiendo, ¿no? Igual, digamos, dentro de estos temas, como les estábamos hablando de esa lista, van desde varas tan simples hasta llevar a personas a calor extremo o frío extremo también, ¿verdad? Hasta llevar a más fuertes como rituales que se supone que son satánicos. Yo sinceramente no creo que sean satánicos, sino es un ritual de alguna otra índole, ¿verdad? Como el culto a esta deidad, Moloch. Uh-huh. Que últimamente se ha popularizado mucho ese tema de Moloch, ¿verdad? Sí. Por todo lo que ha salido en Estados Unidos con respecto, por ejemplo, Pizzagate y todas estas cosas, ¿verdad? Sí, que se dice que en las altas esferas, ¿verdad? Incluso en grupos, no sé, masónicos o Illuminatis o demás, se rinde culto a esa deidad. A esa deidad, a Moloch. Pero sí, y bueno, regresándome un poco, ok, ¿para qué todo esto que se supone que hacen, que hasta ahora suena muy loco, ¿verdad? Con estas personalidades, para poder disociarlos y prácticamente crear, por así decirlo, una personalidad múltiple en la persona. Y se dice, dentro de las teorías que hay, es que por eso muchos de estos artistas tienen para ponerlo en términos de lo que ellos utilizan, un nombre artístico, lo que para términos de la operación o proyecto lo llaman un alter, que este alter, ¿verdad?, es ya la personalidad programada del artista, y en el fondo es donde se encuentra, digamos, la persona. Porque hay mucha gente que dice, muy chido, ¿verdad?, cuando me voy a hacer artista y voy a hacerme un seudónimo. Lo que pasa es que, de acuerdo a esta teoría, esos seudónimos y demás no son elegidos por los artistas, son provocados. Sí, de hecho. Nos estamos yendo a la élite, ¿verdad? A los artistas y demás, pero si usted se pone a pensarlo bien, estas cosas también van desde que nosotros somos niños, ¿verdad? Si usted se pone a ver algunas caricaturas y demás para niños, muchas veces esas caricaturas traen simbologías extrañísimas. El claro ejemplo de una caricatura que se llama Hora de Aventura, que a mí en lo personal me gusta mucho. Esta caricatura, si usted se pone a verla, eso no es para niños. Jamás va a ser para niños, Tiene muchas simbologías, hablan sobre rituales, hablan sobre el libro de la muerte, por ejemplo, que son libros ocultos. ¿El libro egipcio de la muerte o otro? Es que ahí le tienen, bueno, sobre el Enquiridión es que se habla, ¿verdad? También que este libro es bastante potente y se supone que de existir es un libro que de alta magia, bastante siniestro y demás, ¿verdad? Que las personas que lleguen a tener este libro en manos pueden llegar a dominar un poder demasiado grande, ¿verdad? O otro, sin meterse tanto, ahondar tanto en los temas, Regular Show, el extraño mundo de Gumball, cosas así que, digamos, usted ve ese tipo de caricaturas y usted dice, no, esto no debería verlo un niño. De hecho, creo que técnicamente no son para niños. Y los pasan en horario de niños. Sí. Eso es lo que pasa, man. Sí, entonces, digamos, desde ahí viene una programación de pensar qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Sí. Ahí, bueno, esos son ejemplos. La gente que piensa en otros ejemplos, cualquiera, hay muchos, ¿verdad? Y esto lleva a lo que hemos venido conversando. Ok, ahí lo están haciendo con una caricatura, con un dibujito o fábulas o como le quieran decir o como le digan en su país. Con la parte artística es igual. ¿Para qué programan, se supone, verdad, a todas las celebridades? Ok, ahora sí, a través de las celebridades dar ese mensaje,
¿verdad? Sea a través de la música, sea a través de los videos, sea a través de películas, sea a través de un montón de cosas, y lleva todo al mismo punto: control de la población, control de masas. Control de masas, exactamente, que al final ese siempre ha sido el trasfondo del MK Ultra, del proyecto Monarca y de todos este tipo de proyectos que se han dado a través de la historia, que mucha gente puede pensar que no son reales. Y está bien, no, nosotros no decimos que lo que nosotros vayamos a decir en este episodio o en cualquier otro sea real, sino que les inyectamos ese gusanito para que ustedes también vayan y revisen lo que están viendo, lo que están escuchando y demás, ¿verdad? Sí. Porque ahí pueden encontrar muchísimos ejemplos de esto. Bueno, más o menos, porque ahora cuando estuvimos, yo bueno, al menos preparando un poco y reuniendo como, ¿verdad?, ideas y demás que uno tiene por ahí, que ya sabe, a uno que le gustan estos temas, me pareció algo muy curioso, y yo no sé si vos lo notaste, pero si vos escribís Monarch o Monarca o Proyecto Monarca o algo así, en Google no hay información indexada. No, aparece información, no sé, de ONGs que están haciendo proyectos para mariposas y demás, pero lo que es realmente Proyecto Monarca son 2 o 3 cosas que salen por ahí, que ya uno más o menos, no sé si usted sabe lo que es el primado negativo también, que el primado negativo es esas cosas que nos muestran como divertidas o como extrañas, extravagantes, para nosotros llegar y decir, si algún día sale alguien hablando de eso, no, pues eso es pura mentira. Eso Sí. lo están hablando ahí por varas. Como es el ejemplo de el que le pusieron ahora, el Mickey Mouse terraplanista, creo que es como se llama. Sí, Que sí. mae, yo cuando vi eso, yo dije, mae habla muy extraño, son cosas muy raras. Me metí a ver los episodios de él y mae, realmente hay cosas que uno dice, mae, sí, tiene mucho sentido. Todo me hace sentido. No en cuanto a la tierra plana, porque yo en esos temas no me meto, no confío, no creo, no me meto en eso. Pero sí tiene mucho sentido en cuanto a la parte del primado negativo de los videos, Sí. el contenido que él genera con esto, ¿verdad? Sí, Mickey Mouse empírico creo que es. Algo así, no recuerdo bien. Sí, sí. Sí, porque el otro es Mr. Tartaria. Mr. Tartaria. Sí, a mí lo que se me hace muy curioso es que, bueno, vos que también estás ahora metiéndote un poquitito más en la parte de IT, y que uno sabe cómo funcionan los motores de búsqueda y todo este tipo de cosas, ¿por qué no hay información realmente? Vos te vas a Bing o a Google o a cualquier motor de búsqueda, Sí. no sé, que quieren usar, y ustedes ponen Proyecto Monarca, la palabra Monarca, etcétera. Hay muy poquita cosa. Hay que darle y darle y darle y meterte en foros. Y ojo, no es que no haya información, porque uno que también sigue este tipo de temas, conspiraciones, paranormal, etcétera, hay muchísimos programas, podcasts y demás que han hablado de esto, pero simplemente porque las corporaciones que tienen a cargo estos motores de búsqueda no lo muestran. Los bloquea el algoritmo. Realmente es eso, los bloquea el algoritmo, porque realmente es algo que no les interesa que la gente lo conozca. Que nos lo presentan día a día, pero que no quieren que la gente conozca o profundice en un tema de estos, ¿verdad? Claro, porque es donde se produce, digamos, algún tipo de despertar en la gente que empieza a cuestionarse todo lo que le ponen enfrente, que Sí. creo que al fin y al cabo eso es la lógica. Uno no debería tampoco creer todo lo que le ponen, pero también hay que aceptar que es muy extraño muchas situaciones que se dan. Yo me declaro de ese primer grupo, yo sí trato de cuestionar muchas de las varas que uno ve. Sí, sí. Yo siempre he pensado que uno tiene que ser un poco escéptico también, ¿verdad? Sí, hay que tener un poquito de esa parte. Ajá, hay que ser un poco escéptico, pero siempre tratar de indagar más en los temas para usted llegar al punto de decir, mae, esto me sirve, esto no. Sí. Esto tal vez no sea una información que esté aportando al tema, pero tiene algo interesante también, mae. Eso Sí. es como leer usted un libro. Usted sabe qué se deja de ese libro y qué no se va a dejar de ese libro también. Sí, correcto. Ok, volviendo un toque ahí como al tema, Monarca como tal. Volviendo al tema, digamos, de los esclavos que generan y demás, se dice dentro de la información también que yo estuve encontrando que hay como varios tipos de esclavos. Yo te los estaba mencionando ahora, que son los que llaman los beta kittens, si no me equivoco. Que ese es como el nombre que ellos le dan a ya estos esclavos que logran generar, ¿verdad? Ya programados para que trabajen o funcionen para las grandes élites.
Pero también se dice que están los sex kittens, que en este caso son estos mismos esclavos o esclavas, pues son femeninas en este caso, mujeres, que son programadas, pero específicamente mujeres, y se utiliza el término sex kittens o sex kittens, ¿verdad? Porque más allá, digamos, de que sean utilizadas para dar algún mensaje, ¿verdad? A través del arte o de la música, sino porque también son utilizados para actos sexuales. Y aquí viene la parte más turbia. Se dice que como ellos han sido disociados o ellas han sido disociadas, que pueden ser hasta vendidas de cierta manera a cualquier persona de la élite que identifique que son una sex kitten para poder tener algún tipo de acto con esa persona. Y lo que hacen es, en ese momento, provocar esa disociación para que la persona no recuerde lo que sea que hizo. Lo que sucedió. Que de hecho, mae, dentro de todo eso entra, siento yo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea así ni que lo haya visto en ningún lado, pero el caso de Miley Cyrus, ¿verdad? Que fue un caso muy sonado de Miley Cyrus, que de un pronto a otro ella cambió su actitud completamente de ser una niña dulce de este canal que todos conocemos, ¿verdad? A pasar a ser la mujer rebelde, la mujer sexualizada, la mujer que no le importaba mostrar su sexualidad así tan abiertamente, y que de un pronto a otro hubo como un reseteo en ella, todo cambió y ya ahora otra vez es una persona normal y coherente para la sociedad. No lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Sí. Para la sociedad, y que ya tiene su carrera artística otra vez bien definida y sigue haciendo su música, su arte y demás, y ya lejos de otros temas como drogas y demás. Okay. Que mae, es extraño, ¿verdad? Que una persona tenga estos cambios tan drásticos y tan marcados. O el ejemplo de Kanye West, ¿verdad? Ni qué hablar. Sí, que por ahí también hay una persona que ahorita no recuerdo bien el dato, que es el preparador físico de los famosos, que es el que tiene este campamento en el que internan, o esta clínica en la que internan a los famosos cuando están teniendo problemas de drogas y demás, y que salen completamente siendo nuevas personas, ¿verdad? Que se habla que él es uno de los mayores programadores que tiene este proyecto Monarca. Sí, ahí. Ok, yo te puedo contar un par de cosas de las que yo encontré. Se dice que muchos de estos artistas pasan por esta programación. Eso que vos decís, vos pusiste el ejemplo de Miley Cyrus, ¿verdad? Pasamos de niña buena a niña rebelde y demás, pero pensemos en otros artistas que han tenido ese cambio. No es uno, ¿verdad? Hay un montón que han tenido ese cambio. Podemos hablar de Britney Spears también. Sí, también. Que fue que cuando ella empezó a salirse de lo que realmente se quería, ¿qué hicieron? Sí, darla de loca. Dejó de ser la princesita del pop. Meterla en vicios y demás, hasta llegar al punto en que la carrera de Britney Spears en realidad estuvo destruida completamente. Hay dos cosas que yo creo que hay que mencionar. Y todo esto de nuevo son teorías. Uno, la simbología para las élites y dentro del proyecto Monarca es importantísima, porque podríamos decir que ellos lo toman como una manera de burlarse de la gente, porque ellos saben lo que están viendo, pero la gente no. Ejemplos, yo encontré varios. Uno, el uso de colores. Por ejemplo, hay una infinidad de artistas que en sus videos o en presentaciones en vivo utiliza ciertas cosas. Bueno, para empezar, uno, el uso de mariposas es uno. Pero hay uno que también se utiliza mucho. Se supone que uno puede verlo en conciertos donde artistas empiezan con ropa blanca, pasan a una ropa de color rojo y terminan con ropa de color negro. Eso representa, se supone, esa transformación, ¿verdad? Tengo a esta persona,
la pureza, ¿verdad? La persona buena, la persona que está desprogramada, pasando por el color luego rojo, que simbolizaría el sacrificio, ¿verdad? Que está haciendo la persona, el cambio, todo lo que estamos diciendo anteriormente que pueden pasar, que les hacen, y terminando con el color negro, que el color negro vendría a representar ya, ok, por así decirlo, y citando a Star Wars, que acaba de pasar el día de Star Wars, unirse al lado oscuro, podríamos decir. Sí. Entonces, ese es un ejemplo que se supone que se utiliza. También se habla mucho de la dualidad del uso blancos negros en video, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el uso por supuesto, de las mariposas. Eso como una simbología que ellos utilizan y que entre ellos, entre esas élites y personas que se encargan de manejar el proyecto Monarca o estas personalidades conocen, ¿verdad? Y para la gente puede ser, ¿verdad? Representa otra cosa, pero se dice que en el trasfondo es eso lo que representa, esa transformación. Y lo otro que vos estabas mencionando, yo también estuve leyendo que el proyecto Monarca, más allá de todo el trasfondo que tiene del MK Ultra y la investigación y todo, aún así no han logrado llevar el proyecto a un punto en el que sea perfecto y que las personas se pueden desprogramar. Ahí es donde empezamos a ver casos de personas que suenan loquísimas, ¿verdad? Para la gente. Creo que uno de los que vos dijiste, Kanye West, si vos ves la carrera de Kanye West, siempre ha sido polémico y demás por su personalidad, pero cuando él tuvo toda esta vara de que se volvió loquísimo, de que empezó a salir tapado en entrevistas, de que empezó a dar mensajes muy extraños y demás, se supone que él se desprogramó, que él perdió esa parte que lo amarraba a Monarca, y es cuando él empieza a destapar un montón de cosas. De hecho hay una analogía, no sé, tal vez si les podemos poner la foto ahí. Hay una entrevista que mae tiene con Alex Jones, que él sale tapado. O sea, imagínate, no sé si lo has visto, como un pasamontañas, pero todo negro, brazos, cara. Y una de las cosas con las que sale, y si no luego te la muestro, no sé si la has visto. No. Creo que no. No. Sale con una vara que tiene en la mesa, como de color anaranjado. Y donde lo saca y lo levanta, es una redcita para atrapar maripositas. Exacto. Ajá, exacto. Y él habla un montón de cosas loquísimas en esa entrevista. Mae, es que, digamos, no es solo en esa entrevista. El mae duró como cuestión de 2-3 meses en los que estuvo publicando primero sus contratos, estuvo publicando las conversaciones con este señor que ya tengo el nombre por acá, se llama Harley Pasternak. Este señor es un nutricionista que se dedica a la parte de preparación física, es entrenador personal, pero en este tipo de cosas él lo que hace es una terapia para desintoxicar a las personas, ¿verdad? Desintoxicar, se supone. Pero no sé si usted recuerda, mae, que dentro de todos estos tweets que publicó Kanye West, el mae puso las conversaciones con este señor, ¿verdad? Sí, lo recuerdo, pero no me acuerdo qué dice. Que él le decía así, textualmente: si quieres hablar o si quieres hacer algo, te voy a entrenar, te voy a llenar tanto de drogas que no te vas a acordar ni de tu nombre. Entonces, ya cuando el maestro estuviera reprogramado, por así decirlo, era donde lo iban a sacar otra vez a los medios y demás. ¿Qué pasó con Kanye West cuando estaba todo este problema? Tuvo un periodo de 2 a 3 meses que estuvo desaparecido completamente. No publicaba nada, nadie sabía qué estaba pasando con él, nadie sabía nada, absolutamente. Volvió a salir ahora con el seudónimo de G. Sí. Y ya es otra persona. Sí. Y no, y hay más ejemplos. Bueno, ahora estamos poniendo el ejemplo de la Britney pelona, ¿verdad? Sí. Que se supone que eso fue esos mental breakdowns, o no sé cómo lo llaman, digamos, los gringos, que tienen todos estos artistas,
se supone que son esa etapa que puede pasar en las que como que se quieren salir del canasto, Sí, por de así hecho. decirlo. Y ahí es donde los vuelven a jalar. Entonces, Como dato curioso, mae, esta persona fue el que tuvo también a cargo la rehabilitación de Miley Cyrus cuando ella tuvo su periodo ahí medio extraño también. Esta persona fue la que tuvo todo eso a cargo. Por ahí había leído yo, no sé si será 100% real, que también él fue el que fue el responsable de rehabilitar a Britney. Entonces, digamos, no es algo nuevo. Y resuena mucho ese nombre también, ¿verdad? Yo creo que eso daría un episodio completo de todo lo que ha pasado en torno a esta persona. ok. Pero, mae, lo que podemos ver así, a grandes rasgos, ¿verdad? Es que siempre hay algo que detona estas crisis mentales de estas personas, de estos artistas famosos, y después aparecen como si nada hubiera pasado. Sí. Y es muy curioso porque muchos de esos son mensajes que cuando uno los analiza, tal vez con un poquito de lupa, sí repensás lo que está diciendo. Se me ocurre también Jim Carrey. Sí, mae, Jim Carrey, digamos, fue algo súper extraño porque en torno a lo que él hizo, que no sé si han visto el video, saben de lo que estamos hablando. Si no lo han visto, corran a verlo, que fue en esta entrevista con Jimmy Fallon. Kimmel. Sí. Que él empezó a hacer los signos ahí de los Illuminati Sí, y el demás. ojo Illuminati. Ajá, y empezó a burlarse de todo esto. Y después hubo un proceso en el que él tuvo que volver al mismo programa y retractarse prácticamente de todo lo que ha hecho. Bueno, esa es una. Es que es muy curioso, como que hay varios que han tenido como esa etapa, ¿verdad? Yo me acuerdo de Jim Carrey, una entrevista que aparece, creo que es en E! Entertainment, creo. Que está como en una alfombra roja o algo Ajá. así. Sí, No sé sí, si sí. es como un Fashion Week o Sí, algo así, no sé. un desfile de modas o alguna carajada de estas. Y también, y si no les dejamos los enlaces, creo que esto ahora va a tener bastantes enlaces. El Sí, episodio. claro. Y la chica que lo está entrevistando, ¿verdad? Es una conversación rara, ¿verdad? Que el mae le dice un montón de cosas. Le dice, ¿verdad? Como que por qué estás aquí, ¿verdad? Porque estás vestido para la ocasión y no sé qué. Y el mae creo que dice como si estaba buscando el evento menos importante en el que hay que aparecer, ¿verdad? Y el mae le dice también que, bueno, ella le dice algo de que, pero si venimos a ver a los íconos, ¿verdad? Ajá. Y el mae le dice que cuáles íconos, ¿verdad? A los ídolos. A los ídolos o algo Ajá. así, ¿verdad? ¿Cuáles ídolos? Todos sabemos dando a entender que todos sabemos cuáles son los reales ídolos y cosas de este estilo. Es una conversación bien extraña la que tiene. Creo que esos dos videos... Es muy turbia, ma, es muy turbia porque ahí él demuestra como que se está de verdad queriendo salir de esta línea que están llevando, ma, las élites. Pero la historia de Jim Carrey de verdad es complicada, ¿verdad? Sí. Desde la muerte de su novia, creo que es, o su esposa. Todo este tipo de situaciones que lo llevan a él a sumirse en una depresión profunda, que al punto cúspide de esto fue precisamente ese segundo programa que él hace, en el que él llega y se desconoce quién es Jim Carrey en ese momento. Sí, man. sí, que creo que ya es Jim Carrey con barba, ya para ese punto. Sí, barba, avejentado, Sí. y no es algo de hace 10 años, ¿verdad? Sí. Digamos, en ese periodo de tiempo fueron como 3 años, creo, lo que pasó, hasta el punto en el que él logró ya acoplarse otra vez a lo que tenía que acoplarse. Mae, sí, yo lo que creo es que, digamos, yo soy bastante escéptico con las cosas, yo trato como de analizar aún así. Y este tipo de temas, cuando usted ve personas como Jim Carrey, que con todo lo loco que puede ser ese mae, que uno sabe que él, ¿verdad?, tiene su personalidad, para que usted salga casi que retando a sus entrevistadores, diciéndoles como si no supieras de qué estoy hablando, porque eso le dice a Jimmy Kimmel, Sí. ¿verdad? Él cuando sale en esa entrevista, ¿verdad? Busquen los enlaces, si no, acá se los vamos a dejar, sale haciendo el ojo Illuminati y le dice, ¿verdad? Como que, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿De qué hablas, verdad? ¿Por qué estás hablando de eso? Y él se le nota dice, Jimmy Kimmel
incómodo. Súper incómodo, molesto incluso. Sí, sí. Sí, tiene una risita como nerviosa, tal Sí, vez. sí, sí, sí. Entonces, ahí es cuando uno dice, o este más está muy loco, o realmente está diciendo algo que nos hacen parecer que está loco, que pero tiene sentido. Usted precisamente lo acaba de decir. Nos han programado para decir, este tema está voladísimo, está loquísimo. Entonces, digamos, ahí es donde vienen todos los temas como esta isla, ¿verdad? La isla de los De deseos de Epstein, que al principio todo el mundo decía, "Maje, eso es pura conspiración, eso no pasa, esto aquí que allá". Y vea todo lo que se destapó Sí, detrás de eso. no era mentira. Ahora con el caso de De Nick. No, de Bob Daddy, Ah, ok. también, de Puff Daddy, ¿verdad? Que todo el mundo, de hace cuántos años se viene hablando de Puff Daddy. Incluso, mae, un día estos estaba hablando con mi novia de eso, sobre una canción de Calle 13 que habla de Puff Daddy, de todo lo que Puff Daddy que le decía a él y demás, que le decía, you know who I am. Y el madre decía, que yo no me llamo Juan, deje de estarme molestando aquí, que usted no es de este barrio, usted puede hacer lo que sea en otro lado, pero que este barrio no. Mae, que usted lo ve y usted dice, puta, sí, tiene todo el sentido del mundo, mae. Sí, y ahí es cuando uno duda realmente, porque vean, gente, hemos estado hablando mucha cosa que suena muy loca, ¿verdad? De que esto de programación de artistas para que luego los artistas, ¿verdad?, proyecten mensajes a las masas y demás, y mensajes de lo que sea, hasta de vender alguna cosa, hasta de programarse mentalmente a la gente para que crea o no crea en otra cosa. Pero es que hay ejemplos que han demostrado que sí hay élites y sí hay grupos muy poderosos que se dedican a hacer un montón de atrocidades que uno ni se imagina. El tema de Epstein, por ejemplo, ¿verdad? A Epstein y todo este tema, hay un montón de gente que no creía Sí. que realmente que hubiera este grupo, y aquí vamos a tener que censurar cosas, yo no sé, este grupo pedófilo, que, ¿verdad?, que tuvieran esta isla donde llevaban, ¿verdad?, a menores de edad, a mujeres, ahí hasta trata de personas y de todo, fijo había. Y no creían hasta que se destapó y realmente fue real. El caso Nick, que vos dijiste, ¿verdad? También del también. canal, también hay toda la parte de abusos que hubo y se decía que no, que era mentira y era real. Tema MK Ultra que hablamos en los 70 se destapó y fue real. Que nos lleva a otra conspiración un poco más reciente, ¿verdad? De dos grandes amigos que se supone que iban a destapar una red de pedofilia infantil, ahí censura nada más la palabra por aquello, que eran Chester Bennington Y Chris Cornell. y Chris Cornell. Sí, sí. Que se supone que los supuestos desvivimientos o autodesvivimientos de ellos no fueron así como se habla, ¿verdad? También viene el tema de Michael Jackson, ¿verdad? También. Que se supone que la muerte de Michael Jackson fue muy misteriosa y alrededor de esto giran grandes enigmas. E incluso se habla de que el mismo Michael Jackson no está muerto, que está vivo. Sí, que dentro de todas estas teorías se dice, bueno, no, a Michael Jackson, tanto que lo tildaron, ¿verdad? De que tenía este gusto por los niños y demás, no sale en ninguno de los documentos pedófilos. Ahí hay una vara, ma, que, pucha, es que decirlo acá en un capítulo nos puede ser contraproducente, pero no importa, lo vamos a decir. No hay miedo. Oprah fue la responsable de que Michael Jackson sufriera todo ese hate o sí, todo ese escándalo de que él disfrutaba de estar con niños. Sí. Y al final la que salió en esas listas de Jeffrey Epstein y demás, o las de Puff Daddy, no recuerdo bien, fue la misma Oprah. Sí. Entonces, mae, ¿con qué vamos a esto? Personas súper influyentes en el pensamiento de las masas llegan y dicen algo, a esa otra persona se le escandaliza y al final de cuentas resulta que ella es la que está más implicada en el tema. Sí, sí, sí. O sea, hay un montón de varas, temas conspiraciones y alrededor de las que se pueden hablar.
Nos salimos un toque de Monarca, pero es que No, pero es que todo este tema se relaciona, se lleva ahí, ¿verdad? Dentro de la misma trama, porque al final de cuentas estamos hablando de que es una programación que se nos hace para no creer lo que está delante de nuestras narices. Sí, correcto. Pucha, sí, y es que es bien complejo porque ahí yo creo que el internet también juega un papel importante, pro y contra. Porque Sí. el internet, como puede que haya mucha información y mucha desinformación, entonces uno realmente no sabe qué pensar, qué creer y qué no creer. Ahí es donde uno tiene que ser lo suficientemente crítico y analítico para, no sé, como para tratar de por lo menos determinar qué podría ser cierto y qué no. Sí, de hecho. Y también con lo que uno consume, ¿verdad? En general, cualquier cosa. Es que hay que aprender a ser críticos en lo que se consume, mae, porque digamos, hay películas que nos muestran la realidad de las cosas, como por ejemplo esta que acaba de salir, Sounds of Freedom, mae, que fue una película súper censurada y que nos estaba mostrando la realidad de lo que era el tráfico humano, ¿verdad? Hasta dentro de las mismas élites y demás. ¿Y qué hicieron las personas? Muchas dijeron, no, es que eso no es algo que me interese a mí, entonces no la voy a ver. Sí, no, y en general con muchas cosas, volviendo a lo que yo te estaba contando hace un rato, con el tema de la simbología, ¿verdad? Eh, Hay mucha simbología en mucho producto audiovisual, producto musical y demás, que hay un tema que yo había visto, déjame buscarlo un segundo, que yo había notado, que se supone que son como las fases, yo te lo dije creo que más temprano, de cómo se supone que trabaja Monarca. Eh, Uno, la parte de programación, ¿verdad? A los artistas. Dos, la parte en las que ellos también les llaman, como dijimos, beta kittens, ¿verdad? O estos tributos, le rinden algún tipo de culto a sus servidores o a los programadores. Y ahí es donde, ¿verdad? Hablábamos de los colores que se utilizan en Sí, los videos, de las mariposas, de los sex kittens que se supone que utilizan mucho esta figura, por la palabra kitten, ¿verdad? Kitten, como de gatos o de felinos, por así decirlo, en, en videos, en ropa, en muchas cosas, ¿verdad? Para poder ser identificados. Y el punto 3, ok, ya cuando eso está listo, la programación hacia las personas. Y hay muchísimos ejemplos. Yo tenía por aquí, digamos, como para buscarlo, y la gente puede ir a buscar los videos en YouTube. Creo que es una canción que se llama Wide Awake, si no me equivoco, de Katy Perry, donde se muestra algún tipo como de metamorfosis, prácticamente, podríamos decirlo. Y muy claro y muy específico se utilizan mariposas, que hay mucha gente que lo toma como, ¿verdad?, un despertar de la mae, sí. y que estaba pasando por una situación personal, y creo que ahí fue cuando se divorcia de, ¿cómo se llama el esposo? De Katy Perry. No recuerdo. Este mae que era inglés, actor Russell algo. Yo creo que el mae sale en películas ahí como de comedia y no sé qué. Y realmente cuando uno le pone un poquito más de atención, uno dice, suave, ¿estará realmente hablando de toda la situación personal que está viviendo o está mostrando algo más? También, por ejemplo, viniéndonos un poco más reciente, ¿verdad? Y a la gente que le gusta y nos va a funar, pero el tema Bad Bunny, Sí. ¿verdad? Que el tema Bad Bunny ahora es fuertísimo, y Bad Bunny fue, podríamos decir, una persona que era nadie, que salió de la nada, y que simplemente se dice también que está siendo utilizado para llevar ese mensaje a masas de, no sé. A mí con el tema de Bad Bunny, yo entiendo, la gente le puede gustar y demás, y su mensaje, si se puede decir así. Pero de nosotros que somos músicos, vemos desde la perspectiva musical, Bad Bunny es una persona que no tiene un real talento, que si usted lo ve, él está hablando ahí, y tras de eso hablando mal en sus canciones y llevando un mensaje que tampoco tiene mucho sentido y que muchas personas lo siguen simplemente por lo que él es, por su figura artística. Sí, y se supone que dentro de la lógica, digamos, de
podríamos decir, comercial que utilizan para Bad Bunny, que lo venden, ¿verdad? Como un icono que utiliza mucho, ¿verdad? Colores y demás, que hasta ropa femenina y demás. Pero más allá de la mercadotecnia, se supone que todo eso es un simbolismo también y que eso podría ser Monarca, ¿verdad? Sí. Metiendo algún tipo de mensaje a la población más con el éxito que ha tenido Bad Bunny. Sí, sí, No sé, de hecho. hay una canción que no me acuerdo, estoy tratando de buscarla, que por ejemplo se habla de... Hay unas tomas que prácticamente son ritualísticas, pero déjame buscarla a ver si la encuentro, donde se ve que a él lo tienen como amarrado, como si estuvieran haciendo un ritual. Es que precisamente se habla de eso, ma, de que parte de la programación es utilizar cadenas y demás en las que la persona se inhibe y se empiezan a hacer rituales súper extraños, ¿verdad? Que se supone que son rituales satánicos y demás, que eso es lo que se proyecta en los videos de estos artistas, ¿verdad? Y lo acabo de reproducir un toquecito, nada más como para reconfirmar, mae. En la canción Yo Perreo Sola de Bad Bunny, y yo creo que este es el ejemplo perfecto, y si este clip no se vuelve viral, yo no sé, mae. Ok, en la canción de Bad Bunny de Yo Perreo Sola, se supone que es el ejemplo perfecto de lo que uno habla del proyecto Monarca, ¿verdad? Que se utiliza este tipo de colores para representar esa transformación que hay a través del proyecto Monarca. Nosotros habíamos dicho que el proyecto Monarca, ¿verdad? Hay mucha representación que pasa desde el color blanco, ¿verdad? Que es esa pureza de la persona como tal, el color rojo, ¿verdad? Donde está el sacrificio que la persona hace, programación, etcétera, para poder llegar a ser top, y llegamos al color negro, ¿verdad? Que el color negro ya representa, ¿verdad? Esa transformación completa dentro del proyecto Monarca. Y en este video justamente hay unas tomas donde él sale completamente de blanco con unos fondos blancos con negros, hay unas tomas donde él sale completamente de rojo, porque creo que es él vestido de mujer, y luego hay un montón de tomas donde se ve él en el centro amarrado en cadenas con un montón de tronos alrededor, y creo que sale hasta sin camisa y demás, y como con un líquido rojo en centro. Como si ya estuviese completo el ritual. Y todo el fondo de esa parte de las cadenas con los tronos alrededor y el amarrado es negro. Entonces uno dice, suave, no es tan que loco nada lo que tiene nos que están ver metiendo con la canción, ma. Es que hasta eso, digamos, usted se pone a ver el tema de la canción, es que es una chica que puede bailar sola y ya, eso es todo. Sí. No tiene nada que ver tanto ritual con esta canción. Correcto, ahí es cuando uno dice, de verdad, ¿será todo cierto lo que nos dicen, verdad? Esta parte ritualística del proyecto Monarca. Y por ahí hay muchos más ejemplos. Ese es uno que se me acaba de venir a la mente. El ejemplo más claro que yo vi de un ritual así en vivo fue el de Beyoncé, creo que fue en el Super Bowl del año pasado o antepasado, no recuerdo, donde ella reapareció que estaba incluso embarazada, vestida de rojo completamente. Madre, que todo fue un simbolismo súper inmenso de que los esclavos y demás estaban adorándola a ella y todo eso, toda la simbología que tenía este medio tiempo del Super Bowl, madre, fue bastante extraño, madre. Por ahí le podemos poner una captura para que la vean. Madre, que si digamos, si usted se pone a ver, usted ve a una persona vestida roja y nada más, pero todo lo que llevaba por detrás, madre, estaba bastante creepy, bastante extraño, madre, y que lo pone a uno a pensar de por qué esto es así. Incluso, madre, no sé si usted ha visto los Juegos Olímpicos de Londres, creo que fue en 2010, algo así, que es todo un montaje de un ritual también, madre. Fue una vara súper ritualística, o incluso la inauguración de un puente, creo que no recuerdo si es en China o en Londres, madre, que salen primero las personas vestidas de trabajadores y después como que todos se mueren y van caminando ahí. Una vara súper ritualística, súper extraña, que es televisado, man. Sí, todo esto es televisado y es para millones de personas. Sí, se supone que dentro de todo eso, de ahí donde va la programación a las masas. Exacto, para lo que sea que quieran hacer.
No, mae, y también, digamos, lo que se supone que están haciendo con los estadios ahora, no sé si usted lo ha visto, que se supone que en los estadios se están colocando celdas para capturar las emociones de las personas, que eso suena muy conspiranoico, mae, yo sé, yo lo entiendo y no me crean, vayan e investiguen, nada más. Para que recojan toda la energía que se viva en los conciertos, toda la energía que se viva en partidos y demás, y transformarla en esta sustancia que no podemos decir por acá porque esa palabra simplemente la banea YouTube, ¿verdad? Sí. Pero empieza con adeno. Si no saben de qué estamos hablando, pueden ir a investigarlo por ahí. O nos preguntan por ahí. O nos preguntan en redes, sí, también, y les explicamos qué es esta sustancia que se supone que están agarrando todas las emociones de las personas y las están transformando en energía, ¿verdad? Para captar esa energía. Que de hecho, de ahí también viene algo muy interesante, mae, que es, digamos, yo lo he visto y lo he visto porque lo he investigado también, que es la supuesta patente 666 de Apple, ¿verdad? Que ahora con un relojito como ese que usted tiene ahí, ¿verdad? Con Apple Watch, van a comprar los sentimientos que le generen videos a las personas para transformarlos en información y se lo van a pagar a usted con Bitcoin. Y esa patente está. Ellos dicen que es pura casualidad que sea la 666. Está bien, puede ser casualidad, todo bien, pero sí es bastante extraño, mae, de que tengan una patente con este número y que haga este tipo de situaciones, ¿verdad? De este tipo de cosas. Pucha, y es que sí, y ejemplos van a seguir un montón. Sí, claro. Bueno, hay esa parte ya de los estadios que estabas diciendo y lo de la patente de Apple y demás, ya nos salimos un poco, pero este tema, pucha, eso es un capítulo completo, el hablar de esta sustancia del adeno, etcétera. Porque eso se supone que también están involucradas las élites que utilizan esa sustancia, por si no saben qué es, ¿verdad? Recuerden que nos pueden consultar, y para mejorarse ellos, ¿verdad? Pero es que también, man, no va muy desligado al proyecto Monarca, porque si están guiando a las personas a que hagan, sientan o crean, para alguna razón tiene que ser, no solamente para control. Sí. Puede ser. Y es que ejemplos hay montones también. Aquí hemos mencionado algunos artistas, pero hay muchos que hay mucha representación. No sé, podemos hablar de Madonna. Que Madonna se habla que es una de las mayor representante, ¿verdad? O Lady Gaga. Sí, también. Katy Perry, que incluso hay un concierto de Katy Perry en el que, si por ahí nos encontramos el video, se los vamos a colgar, se le cae un ojo. Se le cierra completamente. No, y como que ella se lo acomoda. Como que ella se hace así y ya al ratito el ojo se le acomoda. Incluso hay una de la Rosalía también, donde ella se está limpiando la cara con un paño y donde está el otro ojo, está el ojo para allá. Se quita el paño y está el otro ojo viendo normal. Sí. Entonces es como que se vuelve a pasar el paño otra vez y empiezan esto y ya el ojo se le acomoda. O incluso esta entrevista es como un programa de la NBA, de la NBA, donde está LeBron James Shaquille O'Neal está comentando y de un pronto a otro se queda ido, completamente ido. Sí. Él no ve, no escucha, no hace nada. Ya después regresa y otra vez sigue hablando como si nada hubiese pasado, man. Sí, es lo que hablábamos un poco al inicio de esa disociación que sucede, ¿verdad? Que se supone que ellos tienen una múltiple personalidad. Sí. Y que esos espacios en los que pierden, ¿verdad? Como conciencia, es porque, ¿verdad? Una de dos, o está despertando, como dijimos antes, y su alter retoma, por así decirlo, ¿verdad? El alter vuelve a retomar el control. Ahora que mencionó Lady Gaga, había un video también, el de Born This Way, creo que es, y si no me corrijo y luego lo pongo en los comentarios, pero el de Born This Way es igual, representa, ¿verdad? Toda esta, es una parte ritualística muy clara también, podríamos decir, y tiene un tema en el que se ve como un cambio, ¿verdad? De ella durante el video, es que hay un montón de cosas. Hay un ejemplo muy claro de esto, del control de masas, y es esta serie, no sé si la han visto, House of Cards. House of Cards es una serie en la que
el protagonista, Kevin Spacey, también ha protagonizado en la vida real muchos temas de controversias por ahí, que por ahí después las podemos retomar en otro episodio dedicado solamente a Kevin Spacey, que nos muestran todo lo que las conspiraciones que se supone que hacen las élites para llegar a tener un control de las masas, que incluso nos muestran estos clubes, ¿verdad? Ahí que son súper exclusivos de hombres americanos, ¿verdad? Norteamericanos. Sí, norteamericanos. Que llegan y hacen ciertos rituales, que incluso hay videos ahí medio macabros que después dicen, no, es que somos un montón de hombres tristes desnudos en el bosque haciendo una obra de teatro, con gritos realistas de seres humanos siendo sacrificados para su deidad y demás. House of Cards nos muestra todo esto, todo lo que hace la élite por tener poder, mae. Sí, no la he visto, pero tengo que verla. Mae, sí, véala, se la recomiendo. Es una serie muy buena, no solamente por las actuaciones, que obviamente sí, son muy buenas, sino por el trasfondo que lleva todo esto, mae. También hay una película que yo estuve viendo que es un ejemplo, creo que bastante claro, que creo que te la mencioné en algún momento, que es la de, no se llama, creo que es Get Out o Huye o algo así, Uh-huh. que representa una programación de ciertas personas. Creo que era el tema de, trata como de una pareja, una chica, una mae blanca, y el mae es de raza negra, y como que los maes se enamoran, se hacen novios, etcétera, van a conocer a los papás de ella, como que viven en una parte más rural de Estados Uh-huh. Unidos, etcétera, y se dan cuenta que toda la parte de servicio, esclavos y todo esto, bueno, no esclavos, pero los toman como esclavos en la película prácticamente, son de raza negra. Uh-huh. Y resulta que había un tema de que ellos hacían un cambio, un tema de control mental, y lo que hacían es que tomaban a estas personas, les alteraban el cerebro, por así decirlo, y es lo mismo que iban a hacer con él, ¿verdad? Les alteraban el cerebro, les ponían algún tipo de, pasaban algún proceso, para resumir, por así decirlo, Uh-huh. no ser tan gráfico, y al final todas estas personas que eran como miembros de servicio de estas familias de plata, y de raza negra, ¿verdad? Eran modificados a nivel de su cerebro. Si no la han visto, creo que se llama Get Out en inglés, o Huye. Y es una película que, a ver, no es tan buena realmente, pero cuando uno la ve y con un poquito más de información, uno es como, Mike, ¿qué me están queriendo decir con esta película? Es que es precisamente lo que hablamos, es primado negativo completamente, mae. Exacto. Mae, de hecho, ahora que menciona esa película, mae, hay un episodio de Black Mirror que hace un rato les estoy comentando un poquito, que se llama Men Against Fire, que es en español se llama El hombre contra el fuego, y en español de España La ciencia de matar, que habla de un grupo de soldados, un grupo de militares, que se les implanta un chip en el cerebro para que ellos puedan buscar a unos mutantes que se les llama cucarachas. Estas cucarachas son como como lo que sobró de la sociedad después de una crisis por ahí, y se transformaron en unos monstruos gigantes. Resulta que en uno de estos capítulos a una de las soldados se le daña o a uno de los soldados, no recuerdo bien, se le daña su dispositivo, y logra ver que las cucarachas no son cucarachas, sino que son personas también. Están programados. Estaban programados para que vieran a la gente pobre de la sociedad como cucarachas. Entonces pasa toda una trama en que ellos se despiertan de esto y demás, y se dan cuenta que los chips que les están implantando realmente son esa programación para que ellos eliminen al resto de la humanidad, que son las personas que no tienen dinero. Ok. Entonces, si usted se pone a verlo desde ese punto,
también, mae, podría ser parte de esta programación que se lleva a cabo en la vida real, mae. Sí, eso es prácticamente un tipo de aporofobia que les implantan, ¿verdad? A estos soldados. Creo que yo ese de Black Mirror no lo he visto, tengo que revisarlo para ver si... Sí, si quieren verlo es el capítulo 5 de la tercera temporada. Está muy interesante y habla pues, sobre temas sociales y demás, ¿verdad? El trasfondo real de este episodio es sobre temas de sociales en los que las personas de la élite ven a la gente de clases bajas como cucarachas realmente. Sí. Y bueno, y sí, volviendo al punto, podemos seguir dando ejemplos, muchísimos. Creo que con el tema de Monarca, y para volver como a tratar de encarrilar un toque la conversación, que está bastante tuanis, la verdad. Sí. Mae, creo que es eso. Lo que uno tiene como que tratar de entender es si lo que uno está haciendo, viendo, o quiere hacer, o quiere comprar, o quiere ir a ir a algún lugar, realmente lo estoy haciendo porque quiero, porque me nace, o lo estoy haciendo porque me lo están imponiendo. Prácticamente creo que eso se trata Monarca. Y al fin y al cabo no podemos asegurar nada. Sí. Esto es una conspiración, porque no hay sí, como les dije al principio, nosotros simplemente estamos contándoles lo que sabemos, lo que investigamos, lo que nos hemos empapado del tema, pero ahí el trabajo real está en todas las personas que están viendo el episodio, que quieran investigar, quieran aprender más y que por sí mismas también quieran, no sé, despertarse, por así decirlo. Sí, y es que hay muchas maneras en las que uno podría decir que se utiliza toda esa programación monarca para hacer cosas, en las que se puede programar una sociedad. Se me ocurre, no sé si calza realmente, pero se me acaba de venir a la mente, es como lo que sucede con TikTok. TikTok China versus TikTok el resto del mundo. Sí, exacto. Es un ejemplo muy claro. No sé, porque uno no tiene la certeza para decirlo, pero es bastante claro por qué TikTok en China funciona con temas culturales, de educación, científicos, y todo lo que uno ve en el feed es para crecimiento personal, por así decirlo, ¿verdad? Y como para mejorar esa parte artística, educativa y demás de las personas. Y sí, también hay cosas banales, por supuesto, pero en su mayoría son cosas de ese tipo, versus lo que se da en el resto del mundo, principalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Que prácticamente lo que se dice es que los chinos quieren idiotizar a Occidente, por así decirlo, ¿verdad? Entonces les vendemos y les damos, ¿verdad? A bailecitos y tonteras y cuanta cosa salga, porque también hay un montón de cosas y contenido interesante como nosotros que estamos en TikTok. Obviamente. Pero ¿por qué en esos lados de China, como China no, verdad? Es que vamos a lo mismo, es control. ¿Por qué? Porque ¿qué le sirve más a China? Que las personas estén informadas sobre lo que realmente necesitan saber o que estén haciendo bailecitos ahí enfrente de una pantalla. Sí, por supuesto. Quitando de lado, ¿verdad? Que es una sociedad que está bajo un régimen y todo esto, ¿verdad? Sí, sí, pero ahí no vamos solamente a China, sino que vamos a todo el mundo, digamos, es un tema mundial. Estas aplicaciones, es como, no sé si usted ha visto este documental de Netflix en el que habla el mae que inventó el scrolling. No. Que el mae dice, yo no tengo ni siquiera redes sociales. Yo no quiero tener eso. Mis hijos no tienen redes sociales. Mis hijos no ven Facebook. Mis hijos no ven Instagram. Mis hijos no ven redes sociales. ¿Por qué? Porque el scrolling está inventado para que usted deslice y siempre siga apareciendo cosas nuevas. Es infinito. No sé si usted recuerda la época en la que Facebook le decía al final, estás al día, porque ya no había más contenido que usted pudiera ver, entonces usted ya estaba al día. ¿Y qué hacía uno? Recargar, a ver si alguien había posteado algo nuevo, si había alguna tontera nueva por ahí, alguna fotografía de alguna persona. Cuando se inventó el scrolling, usted bajaba, y le podían dar 2-3 horas, que es lo mismo que pasa con redes sociales como TikTok, ¿verdad? Que usted puede estar 3 horas ahí sentado
que cuando usted ve el reloj, usted dice, uy, ma, ¿en qué estuve yo en este momento aquí? O que usted se va al baño a hacer sus necesidades y en lo que iba a durar 15 minutos dura 40, 50 minutos, ma. Sí, Porque está viendo, buscando lo que a usted le interesa, por así decirlo, o lo que le quieran mostrar realmente. correcto. Sí, sí, por todo lado se puede decir que hay programación Ma, sí, de en hecho. muchas cosas. Y bueno, no sé, mae, creo que vamos prácticamente terminando, ¿verdad? Ma, yo creo que sí, porque si no aquí nos dan 3 horas hablando y... Creo que como para... Y hay muchísimos más ejemplos, pero como para ir aterrizando un poco todo lo que hemos dicho, lo que hay que pensar es, ok, antes de llamar conspiranoico a alguien que hable de este tema, pensemos en lo que dije hace un rato, que hay un montón de situaciones más que también eran conspiraciones y al final no. Sí, O sea, la gente exacto. los tomaba como conspiraciones y al final no. Los ejemplos que ya pusimos anteriormente. Pensemos en que yo siendo mucho más escéptico de este tipo de temas, que uno puede decir, más eso es marketing. La verdad es que el marketing se ha desarrollado tanto que ahora todo es vender. Sí, puede ser también. Pero por supuesto, no sé, voy a usar el ejemplo de Kanye West, que él lo mencionaba también. Kanye West le tiraba mucho a sus disqueras, le tiraba mucho a los encargados. Arriba de las disqueras hay alguien que es el productor ejecutivo. Arriba de ese ejecutivo hay otro, y arriba de ese arriba hay otro, y otro. Llegamos a los políticos, llegamos a esferas muy altas. Siempre va a haber alguien, ¿verdad?, que es más poderoso y más fuerte y que quiere que los demás, ¿verdad?, hagan lo que las élites quieren. Que antes de terminar, ma, vamos al ejemplo de Costa Rica en la época de los 90s, 80s, 90s, con las camisetas negras, ¿verdad? Que fue cuando el metal y este tipo de música rock en general se empezó a meter más en Costa Rica. ¿Y qué pasaba? Que a la gente no le gustaba, a los políticos no les gustaba que hubiese algo que los pusiera a pensar o que los pusiese a hacer eh, algo distinto a lo que ya ellos tenían cuadrado en su camino, ¿verdad? Sí, que podríamos decir que eventos como el de la fosforera, ¿verdad? Sí, exacto. Que los que son más jóvenes que ven el podcast y tal vez no sean como esta nota, ¿verdad? En esa época hubo un concierto en la fosforera que va en Heredia, donde prácticamente llegó la policía, ¿verdad?, a cerrar todo. Sí, Era Luis exacto. Fishman, ¿verdad? Luis Fishman. El ministro Y de también de Santi, también, el que empezó con todo este tema de que las camisetas negras eran malas, que había que capturarlos, que había que esto, una censura total. ¿Por qué? Porque era un pensamiento diferente a lo que se necesitaba en ese momento. en esa época lo tachaban de satánico, Exacto. pero realmente lo que hacía el rock en esas épocas, al menos creo que era despertar un poco más a la gente, ¿verdad?, hacer una conciencia más crítica. Sí, es un buen ejemplo, me parece, para ponerlo en el contexto tico, ¿verdad? El tema camisetas negras y la fosforera y demás, búsquenlo, hay cosas por ahí en internet y en YouTube. No sé, más si tienes algo más que agregar. Prácticamente cerrar con esto el tema. Yo creo que había sido una conversación bastante larga e interesante que le podemos dar más, poner más ejemplos, pero al final de cuentas los que tienen la última palabra son ustedes, ¿verdad? Que tienen que ir a investigar, aprender más sobre estos temas. Y si nos quieren creer, créannos. Y si no, todo bien, investiguen, nada más. Esa es mi reflexión, por así decirlo, para este episodio. Sí, yo sí, bueno, también para cerrar, sí, bueno, busquen más podcasts, información, videos de esto. Cuesta un poco encontrar, pero sí hay. Y yo sí creo, ¿verdad?, que hay altas esferas, élites y demás que puede que sí manejen las cosas de cierta manera. Y uno lo que tiene que tratar de siempre es cuestionarse las cosas, ¿verdad? No ir con la corriente, ¿verdad? Creo que a veces ir contra corriente, ¿verdad? Eso es ser un poco punk también. Sí. Pero a veces cuestionarse un poco las cosas. Si quieren llamar conspiranoico a alguien, primero piensen realmente por qué esa persona dice lo que dice antes de que digan que está loco. Y sí, uno no sabe realmente si las cosas que uno ve, hace, consume y demás realmente han sido programadas para que sean así. El otro ejemplo, poníamos un tema como Matrix, ¿verdad? Sí. Es como si estuviéramos en la Matrix, ¿verdad? Y todo lo que nos ponen es porque tiene que ser de cierta manera. Entonces es un tema bastante llamativo, bastante
loco también, hay muchas cosas que uno le cuesta creer. Hay gente que llega y simplemente dice, mae, pero ¿por qué entonces que yo consuma X música de tal artista, entonces eso me va a hacer que yo piense de tal manera? A veces sí. A veces sí. O a veces uno no sabe el poder de la música, el poder de... Nada más para cerrar de mi parte, mae, cuando yo hice mi tesis en enseñanza de la música, la hice sobre la influencia de la música en los niños. Mae, y fue algo tan impresionante que yo me di cuenta, mae, sí, hasta la forma de hablar, forma de vestir, que de hecho había un artículo, creo que era, que se llamaba Tribus Urbanas de Costa Rica, que hablaba sobre la influencia que tenían la música que escuchaban los jóvenes en Costa Rica. Mae, y si usted se da cuenta, bueno, a mí, en mi forma de pensar, me definió mucho el abrirme a otros géneros musicales también, que me llegaban y me hablaban de un tema, entonces yo decía, no, voy a investigar esto, a ver qué está pasando. Por ejemplo, la canción esta de Crimen Solicitationis de Escape, que habla sobre el indulto que pidió Benedicto XVI al gobierno de Estados Unidos también. Que yo decía, mae, pero es que cómo esto puede estar pasando. Un piezón es, mae, yo decía, cómo esto puede estar pasando realmente. Y empecé a investigar. Ya de por sí en ese momento estaba alejado un poco de la religión católica. Y en ese momento fue que yo dije, mae, no, es que esto no puede estar pasando. Qué curioso que eso que mencionas, esa fue tu tesis entonces. Porque si uno se va al tema meramente musical, vean, a nosotros algo tan simple como un patrón rítmico nos puede afectar, claro, y nos puede poner el cerebro como un mantra en algún mood específico. De hecho, nos vamos a la música electrónica, festivales de música electrónica. Pueden pasar una semana, yo sé, obviamente, ahí hay mucha influencia también de psicotrópicos y demás, sí. Pero esto, mezclado con la música, hay personas que pueden pasar una semana completa sin comer ni dormir solamente con la música. Sí. Porque la frecuencia, nuestro corazón, no sé si saben, pero nuestro corazón nuestra frecuencia cardíaca se liga con la frecuencia que está emitiendo este tipo de música e incluso se sincroniza el latido cardíaco, con el sonido de la música, con el beat que lleva la música. Correcto. Sí, ese es un ejemplo. También podemos hablar del patrón del reggaetón, por ejemplo, también. Que la gente dice que porque el patrón del reggaetón, ¿verdad? Que el éxito y que aquí, que allá y que todo es igual, claro, porque es un patrón que por sí en sí es tan primitivo, creo que es la palabra. Sí, es tan primitivo que nos lleva, ¿verdad?, a una etapa en el que cualquier cerebro, cualquier cabeza lo comprende, lo puede asimilar y lo asimila. Y a raíz de eso, ¿verdad?, algo tan simple como un patrón rítmico, meterle cualquier otra cosa encima, información, imágenes, un mensaje, etcétera. Entonces ya tu cuerpo, ¿verdad?, está, por así decirlo, yo creo que a mí me gusta usar ese ejemplo, ¿verdad? Patrones rítmicos como si fueran mantras. Ya vos estás en un mood en el que cualquier cosa que te tiren, lo aceptas. Sí, de hecho, man. Entonces es muy loco. Es la segunda vez que nos despedimos y no terminamos más. Sí, bueno, ya. Yo creo que ya ahora sí, con esto vamos por finalizado el episodio, ¿verdad? Agradecerles a todos los que llegaron hasta acá. Recordarles que nos vayan a seguir a las redes sociales, que nos den el follow acá en YouTube, y que si nos están escuchando por Spotify, que nos den las 5 estrellas, que eso nos está ayudando mucho a crecer. Muchas gracias. Sí, claro, pura vida. Recuerden que los episodios, bueno, salen cada 15 días, pero tenemos más contenido por ahí que pueden seguir viendo. Y recuerden ir a ver, si no han visto el capítulo, que podría ser la parte 1 de que es el capítulo de MK Ultra, que ya está por ahí en Spotify, Amazon Music, YouTube y demás. Nada más antes de irnos, recordarles a la gente que vamos a estar haciendo lives en Instagram y TikTok, para que lo tengan ahí pendiente. Todavía no tenemos definidos los días, pero se los vamos a estar comunicando ahí por redes sociales. Claro, ahí también para que interactúen un poco más con nosotros, nos hagan recomendaciones y vean incluso también algún proceso ahí de cómo investigamos cosillas y demás. Sí. Listo, entonces nos vamos. Gracias por ver el episodio. Susurros Podcast. Chao.